a Jesucristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles ciertamente locura. Me gusta mucho aquí donde dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Eso es lo que debemos de predicar, mis hermanos. Por eso es una locura, ¿cierto? Es difícil de creer que un hombre que monta en burrito, que lava los pies a sus servidores, venga a salvar a la humanidad, ¿cierto? Por ello es la locura de la predicación, pero de ello tenemos que predicar. Ese humilde hombre llamado Jesucristo, el mismo Dios, vino humildemente, no como los reyes de esta tierra, no como los dioses del Olimpo, porque los griegos tenían muchos dioses, ¿no? La antigua Grecia. Y pues los griegos, para ellos era locura de que un hombre que montaba en burrito fuera a salvar a la humanidad, ¿cierto? Que fuera nuestro Salvador, porque esperaban un Dios como Zeus, ¿cierto? Como Sansón y como todos esos dioses de la mitología griega. Bueno, vamos nuevamente a desglosar parte por parte. Dice, pues no me envió, en el 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El apóstol Pablo no está restando la importancia a las enseñanzas de Cristo concerniente al bautismo, porque pareciera, ¿no? Si tú lees aquí, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Pero entonces aquí no está queriendo decir que no haya bautismo, ¿cierto? Quiero que vayamos a Mateo 28:19. Mateo 28:19 dice, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está diciendo de que no había de que bautizarse, ya que el mismo Señor Jesucristo, cuando comisionó a los apóstoles, mandó a que fueran bautizados, ¿cierto? Que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él comisionó el cumplimiento del bautismo a sus compañeros. Juan 4:1 y 2. Juan 4, versículos 1 y 2. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Aquí vemos que el apóstol Pablo no estaba queriendo decir de que no hubiera el bautismo, ya que pues es un acto después de la predicación. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que lo más importante es la predicación de la palabra de Dios, ya que por la predicación las almas se arrepienten, ¿cierto? Porque entienden que hay pecado y que hay que convertirnos de nuestros malos caminos. Cuando nosotros creemos en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, empezamos a entender la verdadera esencia de la salvación que es en nuestro Señor Jesucristo, no por el bautismo, ¿no? Luego ya viene el bautismo y todo lo que hacemos nosotros. Pero lo más importante, aquí lo que quiere decir el apóstol Pablo, es la predicación. Amén. Muchas gracias. Dios te bendiga. Aleluya.
Aquí sus discípulos, perdón, aquí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo no bautizaba sino sus discípulos. Ahora veamos en 1 Corintios, ahí donde estamos, el 1:13. Primera de Corintios 1:13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Cuando dice Pablo aquí, ¿acaso está dividido Cristo? Está queriendo decir, aquí el importante es Cristo, porque Él fue el que murió en la cruz por ti y por mí, para darnos la vida eterna. Entonces, lo que está queriendo decir aquí el apóstol Pablo es que Él no es importante, que lo importante es la predicación de Jesucristo, porque siempre desde el Antiguo Testamento se hablaba del que había de venir para hacernos salvos. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, el cual hoy en día nosotros predicamos. De Él tenemos que hablar, a Él tenemos que predicar. Porque hoy en día lamentablemente se predican muchas cosas, pero no a Cristo. Se predican otros evangelios, pero no se predica el evangelio de la salvación por medio del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros, por la humanidad, por aquellos que le creemos, por fe, por gracia, por un regalo inmerecido. No porque yo lo merezca, hermanos, no porque yo predique, no porque yo traiga dinero a la iglesia, como predican muchos, pacte, selle su milagro con dinero. Están predicando algo que no es, otro evangelio es el que están predicando, porque a ellos no les importa la salvación de las almas. Cuando yo llego y les digo traigan aquí dinero, ¿para qué es? Para los gastos de la iglesia, pero no para que sean salvos por ello. Porque tú no vas a ser salvos porque des diezmos, ofrendas o pactos o bueno, tantas cosas que hasta se han inventado y se inventan hoy en día para sacarle el dinerito a la gente y hacer mercadería del evangelio como está escrito en la Biblia. No porque yo lo diga, es que esto está escrito y está profetizado hace miles de años. La verdadera profecía está en las escrituras. Entonces esto es muy bueno aclararlo, hermanos. ¿Por qué? Porque se está dejando de predicar el verdadero evangelio. Se está dejando de ir a las almas para el arrepentimiento del pecado, para que sean nuevas criaturas. Esa es la esencia de la predicación. El evangelio de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Si yo predicara aquí otras cosas, hermano, la gente vendría, se llenaría, darían gloria a Dios, aplaudirían, hermanos. ¿Sí? Porque es que lamentablemente eso es lo que le gusta escuchar al ser humano. Las emociones, el misticismo. ¿Sí? Que yo de pronto ore aquí por la gente y la gente se caiga y entonces haya milagros, hermanos. Pero lo importante no es el milagro. Lo importante no es lo que sucede a nuestro alrededor. Lo importante es la predicación del evangelio de Jesucristo. Eso es lo importante y es lo que tenemos que entender los seres humanos, los predicadores, los apóstoles que hoy en día se han venido levantando. No como los apóstoles del Antiguo Testamento que predicaban la palabra de salvación, el evangelio de salvación que es en Cristo Jesús. Aleluya. Démosle un aplauso a Cristo, por favor. Él se lo merece. Aleluya, gloria a Dios. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo no quiere dar oportunidad de que sus hijos espirituales presuman de haber sido bautizados en el nombre de Pablo. Aquí vemos que Pablo se concentró en la predicación del evangelio. En eso era que se había concentrado Pablo, en predicar a Jesucristo, ya que Él es el que salva a las almas. Amén. Pero hoy en día vemos que lo más importante son los milagros, las añadiduras, los que enseñamos más que el mismo Señor Jesucristo. Muchas veces se muestran las personas. Yo me aterré de ver una foto grande una vez allá
de un supuesto apóstol y una silla como en cristal, como en mármol, como si él fuera el importante. Hermanos, cuando lo importante es Jesucristo, tenemos que entender que él debemos de darle la honra, la gloria y el honor. Jesucristo no vino a ser servido, sino a servir. Y él mismo dijo que el siervo no es mayor que su Señor. Y si Jesucristo es nuestro Señor, ¿qué debemos de hacer nosotros? Servirle. No que Él nos sirva a nosotros, o que la gente nos sirva a nosotros. No, hermanos. Nosotros tenemos que servirle. Y servirle es predicar el evangelio de Él. Ayudar a extender el reino de Dios. Eso es servirle, hermanos. Pero hoy en día, lamentablemente, nos hemos desenfocado de lo que es correcto. El evangelio de la salvación es solo en Cristo Jesús, porque Él es el que salva. No hay otro salvador. No hay salvación en una religión. No hay salvación en un hombre. Si no lo había en Pablo, no lo había aquí lo dice en el 13, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por Cristo o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Si eso lo decía este hombre de Dios, un verdadero apóstol, un apóstol de que tuvo un encuentro directo con Cristo Jesús. Porque los apóstoles, según los estudios, que apóstol es un testigo ocular que vivió con Jesús, que comió con Jesús, que fue enseñado directamente por Jesús, que fue entrenado directamente por Jesús. No como los apóstoles que se levantan hoy en día, mis hermanos. Entonces tenemos que ser entendido que aquí lo importante es la predicación de nuestro Señor Jesucristo, del evangelio, hermanos. Amén. Aleluya. No con sabiduría de palabras, dice aquí, no con sabiduría de palabras. Ahí mismo en el 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo se preocupaba más por la predicación correcta de la palabra, para que la gente entendiera que la salvación es por medio de Jesucristo. Él no quería darse la gloria a Él. Él no quería hacer nada que distrajera de la predicación del evangelio. Tampoco quería ser un excelente orador o expositor. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno expone, le roba la gloria a Dios. Cuando uno es un excelente expositor. Por eso Dios dice en su palabra que Él sacó de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Porque cuando hay un excelente expositor, una persona que sea de la alta sociedad, por lo general que llega en carro, ojalá en un Lamborghini, en un vehículo lujoso, en un vehículo deportivo, la gente lo atiende. Pero Jesús no quería eso. Él no quería que a Él lo alabaran. Él hubiera podido ser como un rey de aquella época, como un César, ¿cierto? Pero Él vino como un humilde carpintero. Él hacía puertas. Yo creo que allá en las iglesias, allá les hacía las bancas, las sillas, las mesas, ¿cierto? Eso era Jesús aquí en la tierra, ¿no? Porque Él es Jesús. Él vive por la eternidad. Él reina por la eternidad. Entonces, a veces cuando somos de pronto muy elocuentes, desviamos la verdadera esencia del evangelio, que es en Jesucristo, no en el hombre, no en las religiones, hermanos. Y eso tenemos que entender. No con sabiduría de palabras, dice. Pablo se preocupaba más por la predicación correcta de la palabra que por ser un excelente orador o expositor. Vana, aquí cuando dice
para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vana en griego, que es keno, significa vaciar algo, denigrar, injuriar, ultrajar, neutralizar, vaciar el evangelio de su verdadero significado. Es denigrarlo, es injuriarlo, es ultrajarlo, y esto es lo que quita la verdadera importancia, porque al ser creído puede salvar a las personas. Eso es lo importante, hermanos. La predicación del evangelio, que es por medio de Cristo Jesús. Él es el que transforma las vidas. Él es el que transforma las almas, hermanos. Nosotros, los que predicamos, tenemos que esforzarnos por dejar de pronto de querer cambiar las personas. Porque a veces nos esforzamos tanto por querer cambiar a las personas que no hacemos lo que debemos de hacer. Predicar la palabra. Porque la palabra, cuando penetra el corazón, es la que cambia. El Espíritu Santo es el que reargulle de pecado. Él es el que convence de pecado. Él es el que cambia nuestras vidas. Entonces a veces no es con palabras, no es con actos religiosos. No, hermanos. Con cosas que se ven hoy en día. Dios mío, barbaridades que se ven hoy en día, que no son correctas. No, hermanos. Eso hacemos vana la predicación del evangelio. Denigramos el evangelio. Denigramos el poder de Cristo Jesús, de lo que hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí, hermanos. Sí, hermanos, eso es lo que se hace. Aleluya. Todo mensaje que se centra en satisfacer y hacer sentir bien a las personas es un mensaje que no salva, porque han hecho a un lado el mensaje de la cruz, porque el verdadero evangelio incomoda al pecador. El verdadero evangelio incomoda. Cuando uno predica lo que está en la verdadera profecía, que es esta sagrada palabra, incomoda, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque estamos haciendo lo incorrecto, lo indebido. Entonces no nos gusta, nos ponemos de mal humor, no buscamos en la iglesia. ¿Por qué? Porque es que nos gusta que nos digan que traiga el diezmo para que Dios te dé el 100%. Tú das el 10 para que Dios te dé el 100%, como si eso fuera lo más importante, hermanos. ¿Pero acaso Cristo vino aquí para darnos dinero? ¿Para darnos riquezas? ¿Para que seamos los mejores jefes en las empresas? ¿Gobernantes en este mundo? ¿Para eso vino Cristo? Yo me pregunto esto, ¿para qué vino Cristo? Hágase esa pregunta, ¿para qué vino Cristo? ¿Para salvarte o para hacerte rico? Amén, hermanos. Para eso vino. Fue a morir por ti y por mí. Él no vino para hacernos ricos. Esas son añadiduras que Él nos da para subsistir aquí, para ayudar a los más necesitados y para hacer buenas obras, pues con las cosas materiales que tengamos. Amén. Lo importante aquí no es venir a hacernos ricos. Lo importante aquí no son los milagros, hermanos. No. Aunque Dios hace milagros y los está haciendo aquí. Sí, Dios hace milagros, los hacía y los sigue haciendo. Pero aquí lo importante no es venir por un milagro, hermanos, porque Dios me bendiga. Señor, por favor, bendíceme, dame un excelente trabajo donde gane bien. Hermanos, eso no es lo importante. Lo importante es el cambio de tu vida, en tu corazón. Lo importante es la predicación del evangelio. Eso es lo importante. Cristo es el importante. Todo lo que Él sufrió en la cruz no lo hizo para darnos riquezas materiales, cosas que perecen como oro, plata, casas, carros, vehículos, empresas. Todo eso, hermano, no te lo vas a llevar para el otro lado. Eso no te va a salvar.
Eso es lo que tenemos que entender las personas. Pero muchas veces venimos a la iglesia es a pedir, Señor, dame. Es que ni siquiera le pedimos el favor, sino, Señor, dame un trabajo. Señor, yo pacto por mi milagro, como si compraras un milagro con ello. ¿Quién dijo eso, hermano? Si nosotros damos dinero en la iglesia es para que la obra crezca, para que se continúe predicando el evangelio. Para eso es el dinero, hermanos. Para que el siervo viva de ahí, hasta ahí está correcto. No para que se haga rico, porque ahí no está correcto. Yo sé que eso incomoda, hermanos, pero el evangelio incomoda. Yo tengo que predicar lo que el Señor dice. Yo sé que eso incomoda y eso molesta, hermanos, pero yo no estoy aquí para complacerme a mí ni para complacer a nadie. Si no lo hizo el apóstol Pablo, ¿quién soy yo, hermanos? Si no lo hizo el mismo Cristo, Él no vino aquí a que le aplaudieran, a que le dieran riquezas materiales. No, Él no vino a eso. Él vino a dar su vida por ti y por mí. Él vino a morir en la cruz del Calvario, a ser azotado, a ser escupido por ti y por mí. Pagó un precio que nosotros teníamos que pagar por nuestra salvación. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Nosotros qué hacemos, hermano? ¿Buscamos verdaderamente a Dios porque le amamos? ¿O buscamos las añadiduras para vivir cómodamente en este mundo? ¿Y qué hay de la salvación? ¿Qué es lo más importante? ¿La casa, el carro, la empresa? ¿O la salvación de tu alma y de tu familia? ¿De tus amigos? ¿Qué es lo más importante? Amén. Yo creo que debemos de poner muy bien todo en orden. Veamos el versículo 18 al 20. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? A los judíos y a los griegos les sonaba locura, por torpeza, que un Salvador viniera manso y humilde en un burrito. Para ellos era descabellado que viniera Dios en un humilde hombre y no en un hombre de la alta sociedad como un gobernante. Para ellos era locura. Ellos querían ver señales y prodigios. Los judíos se mueven es por las señales y por los prodigios que se hacen. Por eso no creyeron en Jesús. No entendieron las escrituras, porque siempre cuando se habla desde el Antiguo Testamento se hablaba de Cristo. Y hoy en día tenemos aquí a Cristo. El Espíritu Santo, el cual mora dentro de nosotros, es Dios. Él dijo: me iré, pero no los dejaré huérfanos. Les dejaré un amigo, un consolador. Él es el que está con nosotros en este momento. Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, dice Jesús, yo estaré allí. O sea que Él está es donde nos reunimos en el nombre de Cristo Jesús. No donde se hacen milagros, hermano, donde se hacen pactos, donde se hacen cantidad de cosas que no son conforme a la voluntad del Señor. Porque eso ni siquiera se nombra en las Escrituras, hermanos. Eso no se nombra en las Escrituras. Ni es lo más importante, hermanos. Yo creo que esto incomoda mucho. Pero, hermanos, tenemos que predicar el Evangelio. La locura del Evangelio. Eso es lo que tenemos que predicar. A los judíos y a los griegos les sonaba locura y torpeza que un Salvador viniera manso y humilde en un burrito. Ellos esperaban a un Salvador glorioso, poderoso y exitoso. Para los griegos y romanos la cruz era una insensatez, porque los dioses de la mitología griega no venían a sufrir. Ellos eran poderosos, victoriosos, fuertes, exitosos.
Pero Cristo triunfó en la cruz, hermanos. ¿Por qué los dioses griegos del Olimpo, en la religión antigua en Grecia, los dioses olímpicos eran los principales dioses del panteón griego que moraban en el monte olímpico? ¿Se acuerdan de Apolos? Mitología griega, ¿cierto? Él era el dios de la belleza. Zeus era el dios del rayo, del trueno. Poseidón, el rey del mar. Dionisio, el dios del vino. Hermes, el dios del comercio. Ares, el dios de la guerra. Artemisa, el dios de la casa. Atenea, el dios de la sabiduría. Afrodita, el dios del amor. El Hades, el dios del infierno. Hasta eso tenían, el dios del infierno. Hefesto, el dios del fuego. Hércules, el dios de la fuerza. Eso eran los dioses griegos. Y por eso ellos no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. Porque para ellos era locura, hermanos. Para ellos es locura la predicación de Cristo. Y hoy en día para el mundo está algo así parecido. Quieren un Dios del amor. El Dios que le ayude a conquistar tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, a tu novio, a tu novia. Hermanos, pero eso era en mitología griega. ¿Sí lo leímos aquí? El Dios del amor. Espere, ya se lo recuerdo. A ver, por acá está Afrodita, el Dios del amor, ¿cierto? Entonces, hermano, a veces en la iglesia venimos es a buscar esos dioses. El Dios de la riqueza, el Dios del dinero y del oro y de la plata, el Dios que me haga rico, el Dios que me lleve a la presidencia o a ser un excelente ejecutivo en una empresa. Esos son añadiduras, hermano, esos no son dioses. Esos eran los dioses que tenían los griegos, y por eso el apóstol Pablo les predicaba el evangelio de la salvación que es en Cristo Jesús. Aleluya. Démosle un aplauso a Cristo porque Él sí se lo merece. Gloria a Dios. Aleluya. Dioses romanos, los romanos tampoco. ¿Por qué? Porque ellos tenían a Neptuno, Minerva, Juno, Apolo, Diana, Venus, Mercurio, Vesta, Ceres, Baco. Esos eran los dioses de los romanos. Sí, mis hermanos. Esto lo estudié un poco, es como para que entendamos qué clase de dioses eran los que ellos buscaban, los griegos, los romanos, los judíos en aquella época. Ellos no esperaban a ese Dios misericordioso, bueno, que vino con un propósito de salvar a la humanidad de ir al infierno. Vino a salvarnos de ir allá. A eso vino Cristo. Vino a morir por ti y por mí. Vino y fue azotado. Para ellos era locura esa predicación de Pablo. Y para muchos hoy en día también es una locura hablarles de Cristo. Porque ¿qué es lo que quieren que les hablen? De dinero, de riquezas, de vivir bien cómodos, hermanos. En especial en estas épocas de diciembre, ¿cierto? Mes de parranda y animación, como dice la canción. Las sillas vacías, los hermanos por allá de pronto amanecidos, también algunos. ¿Qué vamos a saber? Otros se apartan. Otros, entonces, como consiguen dinero, entonces dejan la esposa y se van con otra más joven. Porque como hay plática, así sea viejito. Eso yo de las mujeres bonitas y jovencitas. Vean, hermanos. Pero ¿qué hay de su alma? ¿Qué hay de la salvación? ¿Qué hay del sacrificio que hizo Cristo en la cruz por ti y por mí para salvarnos? Ese es el verdadero evangelio, el evangelio de la locura, hermanos. Aleluya. Aleluya. Bueno, Cristo triunfó en la cruz, hermanos. Esa es la gran noticia. Colosenses 2:15, hermanos. Y eso no lo entendieron ellos. Ellos no entendieron esa parte.
Colosenses 2:15. 2:15, capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. ¿Cristo triunfó en la cruz o no triunfó, hermanos? No era como los griegos, los romanos y los judíos de aquella época lo pensaban, ¿cierto? Cristo triunfó en la cruz, los exhibió públicamente, soportó todo eso, los azotes, las injurias, lo escupían, lo maldecían y le decían: sálvate a ti mismo. Eso le decían a ese Rey de reyes y Señor de señores, al cual es una locura para muchos. Pero Jesucristo es el Salvador, hermanos. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Jesucristo, hermanos. No hay ningún otro Dios. Ese es el verdadero Evangelio. Por eso esta predicación de la salvación es por la locura de la predicación, hermanos. La predicación del Evangelio de Cristo. No hay otro Evangelio, hermano. Ese Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de la sanidad y los milagros, hermanos. Eso está, hermanos, están mal. Y yo no estoy queriendo decir con esto que Dios no nos bendiga, que Dios no nos dé lo material, lo necesario. Yo no estoy diciendo con eso que Dios no sea nuestro sanador, porque Él es nuestro sanador. Amén. Él es nuestro proveedor, ¿cierto? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Es el Señor, hermanos, el que me provee. Yo no necesito de hacer pactos, hermanos, de dar dinero para que Dios me bendiga. No, hermanos. ¿Sabe qué necesito? Obediencia a la palabra de Dios. ¿Sabe qué necesito? Conocer a Cristo verdaderamente, hermanos. Porque la verdad, yo creo que hoy en día conocen como los griegos y los romanos, esos dioses de Grecia, los dioses del Olimpo, de las Olimpiadas allá en Grecia, a Júpiter, a Neptuno, a todos esos dioses, pero no conocen al verdadero Dios, aquel que murió en la cruz para salvarnos y regalarnos juntos con la salvación. ¿Sabe qué? Todo lo que necesitamos, hermanos. No tenemos que hacer cosas para que Dios nos dé lo necesario. No, hermanos, Él dice: si visto los lirios del campo, si le doy de comer a las aves que no trabajan, ¿será que a ustedes no les daré todo lo que necesitan? Eso es lo que dice la Escritura. Pero hoy, hermanos, ¿qué se predica en las iglesias? ¿A qué vamos a las iglesias o van a las iglesias las personas? ¿A que les hablen bonito? ¿Para ser bendecidos, hermanos? Ese no es el propósito de la predicación del Evangelio. Ese no es la esencia de la predicación del Evangelio. Están muy equivocados aquellos que lo están haciendo. Están apartando a la gente de la salvación, de la esencia, hermanos, de la savia. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos otra vez a 1 Corintios. Vamos a ver el versículo 21. 1:21. Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es una locura creer en lo que nosotros creemos, en la gracia, en el regalo inmerecido, ¿cierto? Hoy en día creemos que la salvación se compra con dinero, hermanos. Qué tristeza. Muchos empresarios pactan, diezman, como si eso los fuera a hacer salvos.
¿Y sabe qué dice el Señor? ¿De qué sirve que el hombre gane el mundo entero, hermanos, si pierden su alma? De nada les va a servir todo ese dinero que dan si no se arrepienten primero de sus pecados, de sus fechorías, de sus negocios sucios, de su deshonestidad, de su avaricia. Porque eso es la predicación del evangelio, hermanos. Predicar aquí no es sacar dinero, hermanos, no. Es hablar de Cristo. Él es el Salvador. Nosotros somos salvos es porque Él murió en la cruz, porque nos regaló esa gracia inmerecida de la salvación, hermanos. Pero lamentablemente, hermanos, eso casi no se predica en las mega iglesias. No se habla de pecado. No se habla de nacimiento de nuevo. No se habla de que se van a condenar si no se arrepienten. Porque los brujos, los hechiceros, los ladrones, los borrachos, los idólatras, los afeminados no heredarán el reino de los cielos. De eso no se predica en las iglesias hoy en día, hermanos. Pero esa es la verdadera predicación, el evangelio de Cristo, hermanos. Si yo predicara aquí de que Dios prospera, hermanos, y me pusiera a dedicarme más a lo que es los milagros, las añadiduras, hermano, estaba llena la iglesia y estaban que aplaudían afuera. Es más, los borrachos vendrían aquí a ser más ricos, los avaros, los brujos, pero a seguir con sus fechorías. Cueva de ladrones, dijo el Señor. Mi casa no es cueva de ladrones, mi casa es casa de oración, dice el Señor. Amén. Amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Démosle un aplauso a Cristo. Él se lo merece. Miremos ahí el versículo 22. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Perdón, está en el 23 y es el 22, ¿cierto? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Señales. Miremos lo que el Señor dice respecto a las señales ahí a los judíos, lo que le dice Mateo 12:38. Mateo capítulo 12, versículo 38. Dice: entonces respondiendo algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Lo que la gente quiere ver hoy en día: señales, prodigios, milagros, pero nada que ver con lo que verdaderamente quiere Cristo Jesús: salvarnos. Eso es lo que Él quiere. Señal es igual a hechos poderosos, milagros, pero Jesús evitaba todo lo espectacular, todo espectáculo ante el público. Y un ejemplo de ellos está en Mateo 14, 22 al 25. Ahí donde estamos, ahí más adelantico, vamos a ver un ejemplo de lo que Cristo Jesús. Mateo 14, versículos 22 al 25. Porque Jesús evitaba lo espectacular. Muchas veces le decía a la gente: no digan lo que yo hice, no digan que yo estoy aquí, porque la gente corría por los milagros, porque les diera de comer. Este labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. ¿Sí? Y muchas veces eso está pasando en las iglesias. El pueblo le honra de labios: aleluya, gloria a Dios, porque me bendice, porque tengo salud, porque tengo dinero. Pero ¿qué hay de la salvación? ¿Ya lo tienen ahí? 14, 22, ¿cómo es? Mateo. Señales, Mateo, perdón, porque estamos Mateo 14. en lo espectacular. Sí, Mateo, de lo que Jesús hacía para evitar que lo vieran haciendo señales. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y
y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mire lo que Jesús hizo. Él podía haber hecho eso en presencia de todos. Una de las tantas señales que él hacía, de los tantos milagros, ¿cierto? Pero él dice que a la cuarta vigilia. ¿Cuál es la cuarta vigilia según el horario judío? La primera es de 6 a 9 de la noche. La segunda de 9 a 12. La tercera de 12 a 3 de la mañana. Y la cuarta de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Entonces dice aquí que él vino a la cuarta vigilia, ¿cierto? Más a la cuarta vigilia, el 25 de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Él buscaba espectáculo, hermanos. No. Él buscaba que vieran los milagros que él hacía, las maravillas que él hacía. No, hermanos, él evitaba eso. Pero ¿qué es lo que hoy en día llama la atención en las iglesias? Ver milagros, ¿cierto? ¿Y la gente por qué va? Por los milagros. ¿Pero quieren cambiar en su corazón? ¿Quieren dejar el pecado? ¿Quieren de verdad reconocer que necesitan ese Salvador? ¿Que necesitan la sangre de Cristo que quita el pecado del mundo sobre sus vidas? Yo creo que muchas sorpresas habrán en los cielos, como está escrito. Muchas sorpresas. Porque la mayoría creemos que porque venimos a una iglesia y oramos y damos dinero, entonces, o porque recibimos milagros, porque allá hay milagros, entonces somos salvos. Qué terrible, qué terrible. Ojalá nosotros vengamos con un corazón sincero, no buscando de Dios los milagros, hermanos. Sí, obvio, si estamos necesitados podemos orar y pedirle. Él lo dice, pero Él no quiere que le pidamos solamente lo material, hermanos. Él quiere que conforme a su voluntad le pidamos. ¿Y cuál es su voluntad? Que tú y yo seamos salvos, hermanos. Esa es la voluntad del Padre. Que oremos por nuestros gobernantes para que vivamos reposadamente. Que oremos por los que no conocen a Cristo. Que oremos por los que nos maltratan. Que oremos por los que nos hacen daño. ¿Cierto? Eso dice el Señor. Si te dan una bofetada en una mejilla, que pongamos la otra. ¿Estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios? Entonces vemos que señal es hechos poderosos, milagros, pero Jesús evitaba todo lo espectacular ante el público. Versículo 22, Mateo 12, 39 y 40. Mire lo que dice ahí, Mateo 12, ahí cerquita donde estamos, 39 y 40. Mire lo que dice el Señor. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Pero mire lo que les contestó: pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa fue la señal que nuestro Señor Jesucristo le dio a esa generación mala y adúltera, porque no esperaban sino ver las señales, ver los milagros, y los vieron, como los vemos nosotros aquí en este lugar también. Pero eso no es lo importante, hermano. Eso era lo que Jesús estaba diciendo ahí. No es lo importante. ¿Sabe qué es lo importante? Lo que Él hizo en la cruz, su muerte. Cuando Él dice la señal de Jonás en el vientre del pez, asimismo estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Está hablando de su muerte. De eso está hablando, de esa señal. Esa es la gran señal, que tú y yo
tenemos que buscar y que mirar lo que hizo Jesús en la cruz, que Él murió por ti y por mí. Si queremos y deseamos aceptarle, porque Él no nos obliga a nadie, hermanos. Él nos dio libre albedrío. Él nos deja libertad de escoger a cuál Dios servimos. Si al Dios del Olimpo, al Dios del amor, al Dios del trueno, al Dios de la vanidad, o al Dios humilde y sencillo que murió en la cruz por ti y por mí, al que dio su vida preciosa por nosotros. Aleluya. La señal del profeta Jonás, 3 días y 3 noches en el vientre del pez. El Hijo del Hombre, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esa era la señal. Los días que estuvo muerto Jesús. Versículo 23. Versículo 23 de Primera de Corintios, donde está 1:23. ¿Ya lo tiene? Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Para los gentiles locura, para los que no conocen a Cristo locura. Así es, hermanos, los que no conocen de Cristo, eso es lo que hacen. Se burlan del Señor, no respetan la palabra de Dios, no tienen temor de Dios, pero todo eso les será contado cuando tengan que rendirle a Cristo Jesús. Cuando uno rechaza la palabra de Dios, no está rechazando al hombre, el predicador, está rechazando la palabra de Dios. Y hay de aquellos que se burlan. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios cuando alguien quiere hacer algo en contra de sus hijos? Dice: sus enemigos vendrán por un camino a ti, pero por 7 caminos tendrán que huir de delante de ti. Yo no tengo por qué pelear, yo no tengo por qué vengarme, yo no tengo por qué hacer nada indebido. ¿Sabe quién me defiende? Jesucristo, aleluya. Él es el que me defiende. Démosle un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, entonces con esto terminamos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esa es la predicación que nosotros tenemos que dar, hermanos. De eso es que tenemos nosotros que hablar. Lo que hizo este siervo con el etíope, ¿me recuerdan, por favor? Felipe, el siervo Felipe con el etíope. ¿Qué hizo él? Predicó el evangelio, le enseñó al etíope, ¿cierto? Lo que él no entendía. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Hacer lo que hizo Felipe. Ir y predicar el evangelio de Jesucristo, hermanos. A eso nos llama el Señor. Eso es lo que dice el Señor, que prediquemos el evangelio de Él. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero Dios dice en Romanos 1:16: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No tenemos que avergonzarnos del evangelio, hermanos, porque es poder de salvación. Eso es lo que tenemos que predicar tú y yo. Todos los que predicamos, todos los que hablamos de Cristo, no tenemos que ir a ganar las almas con milagros, con señales, porque es que Dios me ha bendecido. Mire lo que Dios me ha dado. Uy, un edificio, uy, un hermoso carro, uy, el mejor puesto en la compañía, estoy ganando mucho dinero, Dios te bendiga. No, hermanos, eso no es lo importante. Eso no es lo importante que tú y yo tenemos que predicar. Lo que tenemos que predicar es lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, de que dio su vida, derramó su sangre por ti y por mí. Aleluya. Bendito el ministerio
en el cual Cristo es el mensaje central, hermanos. Bendito ese ministerio. Dios bendiga ese ministerio en el cual se predica el evangelio de la salvación que es en Cristo Jesús. Aleluya. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Como conclusión, hermanos, prediquemos el evangelio de la salvación. Hagámoslo con integridad y rectitud, ya que es la única forma que las vidas sean transformadas y puedan obtener la salvación. Y es la riqueza más grande que el ser humano pueda tener. Porque como dice la Escritura, ¿de qué sirve que el hombre gane el mundo entero si pierde su alma? De nada le sirvió vivir en este mundo si perdió su alma, si lo que se dedicó fue a hacer dinero. De nada nos sirve eso, hermanos. Eso es basura, hermano. Esas son cosas que para nada nos sirven en la eternidad. Aquí sí, hermanos, aquí se necesita del dinero, claro, hermano, pero no es lo más importante. Dios no lo da por añadidura, hermano. Así que no busquemos las añadiduras. Busquemos al Salvador que es en Cristo Jesús. Padre, te alabo, te adoro y te glorifico, Dios mío. Te doy toda la alabanza a ti, la honra y la gloria, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Dios mío. Te ruego, Señor, que esta palabra que he predicado hoy llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Te ruego que nos dé la sabiduría, Dios, para poder enseñar tu palabra a aquellos que no te conocen, a los pecadores que andan allá en el mundo, Señor, viviendo en deleites y pecados, Señor, pensando, Señor, que con hacer el mal están haciendo lo correcto o son más fuertes, Señor. Ten misericordia de aquellos que no te conocen, Dios mío. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oro por nuestras familias, Señor, por nuestros padres, hermanos, hijos, familiares que aún no te conocen, Señor. Ten misericordia de ellos, ten misericordia de nuestros gobernantes, ten misericordia de nuestra patria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Dame un aplauso.